Les doy la bienvenida a la al tercer y último taller de lo que es el minicuento. Entonces, sin más preámbulos, los dejo con nuestro tallerista Oscar Seide. Buenas noches para todos. Es un placer llegar a esta etapa del taller. Espero que hayan aprendido. De todas maneras, ahora más tarde ha sido satisfactorio la dedicación de muchos de ustedes y ver cómo han desarrollado la teoría que impartimos las dos clases anteriores. Esta noche vamos a ver las diferencias entre microrrelato y minicuento y algunos aspectos adicionales. La clase va a ser muy práctica porque yo voy a dar un punto de las diferencias. Uno de ustedes, por ejemplo, Irma, lee el minicuento y Brian lo explica y dice si lo que él entiende, si está de acuerdo con lo que acabamos de enunciar. Entonces, pero tenemos que ser muy rápidos porque el tiempo vuela y no nos damos cuenta y hay que trabajar mucho. No sé cuántos hay. Veo que David, Ever, Brian, Irma, son los que veo por aquí. Bueno, no importa. Maccabi, por favor, empecemos con el PowerPoint. ¿Listo? ¿Empezamos a compartir? Listo. Ok. Regálenme un segundo. Bueno, regálenme un segundito. Listo. Arrancamos. Bueno, vamos a ver la diferencia entre microrrelato y minicuento. Les pido excusas, que es que tengo problemas técnicos con el computador. Listo. Debo agradecerle a las personas encargadas de hacer los videos y los resúmenes, que la verdad han sido estupendos, nos han servido de una ayuda invaluable. Son videos que lo han visto personas que no pertenecen al grupo y me han felicitado, pues, y yo extiendo las felicitaciones hacia los autores de estos videos, que ahora más tarde Maccabi nos dirá quiénes fueron. Ese es el primer punto, Maccabi. Sí, señor. Ese es bueno, el inicio. Muchas veces, la mayoría de los que escribimos y leemos, confundimos la estructura y complejidad de estos géneros narrativos. Su génesis viene de dos miembros de las grandes ligas literarias, el relato y el cuento. El relato es una secuencia coordinada de hechos. Ojo con eso, es una secuencia coordinada de hechos. Mientras que el cuento es una narración breve o largo escrita en la que se narra una historia con un reducido número de personajes. El relato es un género narrativo estructurado por obras literarias que cuentan historias breves y compactas, en las cuales se da fuerza a los sucesos y detalles más importantes. Es más largo que un cuento y más corto que una novela.
Aunque el cuento es la narración de un suceso, el suceso no es lo único importante, sino también lo que a través de él se enseña. Es un texto que se refleja parte de nuestras experiencias o nuestras fantasías y se estructura a partir de un argumento con un inicio, un conflicto y un nudo o desenlace. Esa es la estructura del cuento y el relato. A veces queda más fácil describir el relato como es algo que no tiene fantasía y va llevando un orden. En cambio, el cuento y goza de ficción, puede tener personajes, puede hacer lo que llamábamos la elixir y sobre todo su ADN es que tenga un inicio, que es cuando empezamos a explicar la historia. Un conflicto cuando los personajes se enfrentan. Y un nudo desenlace que es el final cuando ese conflicto se resuelve. Entonces, las diferencias son notables y ahora en el siguiente punto vamos a ver que el microrrelato y el minicuento también tienen estas diferencias. Digamos, Maccabi, el siguiente punto. Bueno, haciendo como un resumen de las clases anteriores, la estructura de un minicuento está cimentada en 3 puntos. Los pilares, los 4 pilares del minicuento son la brevedad. Ya decíamos que tenemos que funcionar en un límite de 200 palabras. Humor, que todo minicuento conlleva un humor fino, sagaz, que no sea tan acartonado. La poesía, obviamente, en esa velocidad con que vamos escribiendo, nosotros no podemos ser tan estrictos en el uso del lenguaje y tenemos que ponerle como una melodía. La poesía es la que le va dando la melodía, ¿sí? Y finalmente el aforismo, que pues es algo que nos deja de enseñanza. Los criterios de composición del minicuento son la economía, menos palabras, la velocidad. Habíamos dicho que para que el minicuento sea veloz, no se deben utilizar tantos adjetivos, tantos adverbios, que si unimos más los verbos, el minicuento va a una velocidad mayor. Y funcionalidad. Funcionalidad es que sea funcional, que en 50 palabras, en 100 palabras, en 200 palabras, quepa nuestra historia, lo que queremos contar. Y el principio del efecto, que es que hay que conmover al lector. Al lector no lo podemos aburrir, no, nosotros tenemos que tensionarlo, hacer que el lector sienta nuestra historia y, como decíamos, durmámoslo y despertémoslo al final con una bofetada. Eso se llama conmover al lector, hacer que el lector no se nos vaya. El microrrelato tiene un poco más de particularidades. Uno, la brevedad, al igual que el minicuento. Es también una historia muy breve que apenas necesita unas pocas líneas para contar la historia. Este también, el microrrelato, lo definen con el mismo cuerpo, eso se llama cuerpo, el número de letras, y también está entre 5 y 200 palabras. Segundo aspecto del microrrelato, acción
ya viene mi cuento. A ver, Maccabi, usted designe la persona el compañero que va a leer y el compañero que va a comentar. Pues yo pensaría que sería bueno que Irma nos apoye con esta lectura. Irma, de Argentina, ¿nos puedes apoyar con esta lectura de acción tardía? Bueno, de pronto Es que no el me sonido deja. está mal. Ya, ahí te oímos bien, ahí ya te oímos. Ahí está, ¿me escuchan? Sí, ahí te estamos ¿Me escuchando. escuchan? Sí, te estamos escuchando. Perfecto. Se escucha un poco entrecortado, pero te escuchamos. Acción tardía. Yo también lo escucho entrecortado. Tengo que leer acción tardía, ¿no? Pero se escucha entrecortado, Irma. ¿Será que tenemos problemas con la señal? Bueno, vamos a darle un espacio a Irma para que cuadre bien. Entonces, Lilian, colabóranos con esta mientras Irma organiza bien el tema del audio. Irma. Maccabi, yo estoy viendo acá que la Perdón. pantalla donde está la fotografía está como tapando parte de También lo escucho mal. microrelato. ¿Sí? También los escucho mal. Buenas noches. Entrecortado. Cada quien debe quitar esos cuadros de su pantalla. Arriba existen las opciones. Arriba dice ocultar miniatura. Le dan la opción y pueden ver la diapositiva completa. Está tapado el microrelato con Sí. esas pantallas. Con las tres imágenes. Cada Ajá. quien en su pantalla debe quitarla. Y entonces, Arriba se les va a aparecer una raya, dos en azul y varios cuadros. Seleccionan la primera que dice ocultar en video miniatura y ya, se les desaparece. ¿Quieren que lea el microrrelato? Sí, dale. y léalo. Irma, Acción tardía. Dale. Soñó que el monstruo lo iba a matar. La esposa trató de despertarlo de aquella pesadilla, pero fue muy tarde. La criatura asesina había realizado su cometido. Tiene 27 palabras. ¿Listo, Oscar? defina qué compañero va a interpretar el minicuento si está de acuerdo con el primer punto. Yo pensaría que Es obvio, ¿no? este primero nos lo expliques tú para de ahí en adelante poder nosotros hacer el Y ejercicio. bueno, mire, como es el punto de la brevedad, es obvio. Tiene 27 palabras, ¿ya? Y en 27 palabras yo he contado una historia muy rápida, fantasiosa, a nadie le deja una duda su interpretación. ¿No les parece? Sí, yo pienso que está bastante claro el relato. Bueno, segundo punto. Segundo. ¿Y se alcanza a ver bien? Dice, navegar entre géneros, narrativo, lírico y dramático o teatral. Ese es algo muy fundamental en el microrrelato. Ustedes saben pues, que hay varios géneros literarios. Generalmente el narrativo es el que comprende cuento, relato, crónica, novela. ¿Sí? Esos son los géneros narrativos más conocidos. El lírico, pues ya es algo que tiende hacia la poesía, y lo dramático teatral, pues es el género que todos conocemos de las obras teatrales, donde hay cosas pasionales, hay mucho diálogo. Miren que aquí nosotros no hemos hablado de diálogo.
y usted hace pensar si un mini cuento o un microrrelato lleva diálogo entre los personajes, y les quiero confirmar que sí lo lleva, sí lo lleva. Entonces, vamos a ver este microrrelato para ver cuál de estos géneros ustedes logran captar que se encuentre involucrado. Entonces, que un compañero lo lea. David Tique, ¿nos podría colaborar con la lectura de esto? David. Bueno, voy a leerlo yo. El día de su boda, la mujer sugirió al novio no abrir los regalos que habían recibido. Intrigado el esposo por aquella acción tan extraña, preguntó el porqué de dicha propuesta. Tenemos que guardar las cosas para cuando llegue el momento, respondió ella. Al cabo de muchos años, la esposa murió. Al abrir su closet, cayeron al suelo una tras otro los numerosos regalos sin destapar. El hermoso pijama de satín con encaje chantilly que nunca se puso porque prefirió dormir todas las noches con una desalentadora quitapasión de tela sencilla. Las costosas gafas Cartier sin utilizar en la luna de miel para evitar que se quebrara. La vajilla baviera de 12 puestos, dado que comía en platos desechables para omitir lavar. Y los vencidos turrones de Alicante que no probó jamás. Había llegado el momento, sí, pero de regalar todas esas cajas porque en el ataúd no cabía. Eso 151 palabras. Bueno, entonces a ver, alguien que diga si hay narración, si hay drama, lo que yo más veo, pues a grandes rasgos, pero alguien que lo pueda aseverar o que más ve en ese microrrelato. A ver, no van a participar. Bueno, miren. Hola. Sí. ¿Quién habla? Obviamente que sí, yo, Lilian, hay diálogo, hay un teatro también hay, y también, ¿no? Esta cuestión dramática, porque guardó todos los regalos. En vez de disfrutarlo, los guardó. Sí, efectivamente. Algo trágico, ¿no? Eso es drama, lo que... sí. Ese es el drama. Es un drama trágico. ¿Comedia, se puede decir? Digamos que sí, porque da risa Da a risa. la vez de impresión. Sí, a la vez que uno dice, hombre, ¿cómo una persona puede llegar a esos extremos de actuar y al final lo que le viene es la muerte? Entonces, sí es trágico, cómico, narrativo, pues mire que el microrrelato no para, va a una velocidad asombrosa. Entonces se va narrando muy rápido. Lírico, no sé, las poetas argentinas si ven algo de lírico ahí. Pero en resumidas cuentas es eso. El microrrelato navega de esos géneros literarios. Tercero. Sí. Un momento. Cada vez que cambian la diapositiva, Max, se me corta el Zoom. ¿Sí? Sí, no sé por qué. ¿Qué será? Porque yo estoy dándole aquí al mouse. Tercero. Puede ser la señal que está muy débil hoy. Es que sí, la señal, porque acá también se escucha entrecortado. Todos se está escuchando. ¿Ustedes están escuchando bien? Yo lo escucho bien, ustedes. Yo escucho bien, hoy tengo una Sí. falla con la cámara, no van a poder verme. La verdad sí se Bueno. escucha bien, de vez en cuando entrecortado. Tercero, condensar, resumir.
El primer motivo por el que condensar está en la agilización de la lectura es porque cuanto menos palabras necesitemos para narrar un suceso, más rápido será el ritmo de la acción. Lo que les he dicho, no expliquemos tanto el cuento, utilicemos menos palabras, menos adjetivos rimbombantes, tratemos de narrar un suceso con las mínimas palabras y que el lector también pues nos colabore, tratando de entender lo que nosotros estamos resumiendo, eso es condensar, resumir una historia. El cuento, tiene cuento, Macabit, Ese sí está largo. a largo, Por encima de todo. Giovanni, ¿nos colabora con ese cuento, por favor? ¿Me oyen? Sí. Por encima de todo. Aquella mañana que los ladrones atracaron el banco comercial, no esperaban reacción inmediata de los uniformados. Al estar acorralados, sin más escapatoria, huyeron hacia el muelle y se lanzaron con el botín al mar. Sin embargo, no pudieron ser capturados. Por falta de recursos económicos y con el ánimo de controlar los gastos, el comandante de la policía local había impartido orden en sus subalternos de mantener bien limpios y secos los uniformes y armas de dotación. Los habitantes quedaron consternados y furiosos con la disciplina de los policías, por acatar al dedillo la orden del superior. Pare ahí porque parece ser que se han unido varias cosas. Ahí dice 40 pesos, 96 palabras, usar las elipses. No, pare ahí porque ese usar la elipses es como el cuarto punto. Entonces pare ahí. Ok. ¿Sí? Ahí se nos fue pegado. El cuento nomás llega hasta ahí. Mire, eso son 96 palabras. 96 palabras, sí. Y es muy condensado. Por ejemplo, yo se los condenso rapidito. Unos ladrones entran al banco, la policía se da cuenta, salen a perseguirlos, los ladrones se tiran al mar y ellos no hacen nada. Hasta ahí llega el cuento. Ya lo otro, pues ya es una explicación de que se da porque reacciona la policía, ¿por qué no los cogen? Entonces, era que su jefe les había dicho que los uniformes hay que mantenerlos secos y las armas de dotación. Punto. 96 palabras y una cosa muy breve y se cuenta una historia. Y se deja un mensaje, ¿no? Y es que pues, los militares obedecen a pie juntillas la orden de su jefe. Por eso hay tantos problemas a veces, porque un jefe del ejército, la policía, donde quiera, da una orden y los subordinados la cumplen como ellos dijeron y no se ponen a pensar las consecuencias de ellos. Macabí, ahí estaba, después de que decía 96 palabras, sigue creo que lo del elixir, ese es otro punto, no fue pegado. No te devuelves. Eso de usar la elixir es lo que yo les decía, pues irse para atrás, para adelante. Mire, ahí aquí donde dice 96 palabras, ahí punto. ¿Sí? Ya, una nuevo característica del microrelato es usar la elixir. Permite usar oraciones más cortas y ser más breve en nuestras locuciones. Hasta ahí. Y ahí viene un cuento que llama Se le perdió la cartera. Se le perdió la cartera. Ya. Yo no he podido ponerse con ese cuadrito acá, entonces no sé si me está quitando palabras. Pero el punto que quería seguir ahí es, creo que cuarto, usar las elixir. ¿Sí? Ese es
Ese es el punto, y ustedes ya todos saben lo que es una elipsis, y utilizar oraciones más cortas y ser más breves en nuestras locuciones. Oscar, Entonces, si alguien quiere leer ese cuento, se llama Se le perdió la cartera. Oscar, discúlpeme que interrumpa. Bueno, lo que pasa es que ya llevamos 30 minutos de Ay, clase carachas. y nos hacen Entonces no le falta damos. 2. Entonces, nos hacen falta 10 minutos. ¿Te parece si en estos 10 minutos, pues como que contextualizamos un poquito la diferencia porque digamos que todos estamos esperando también, como me imagino, la diferencia, si el minicuento y el microrrelato tienen la misma cantidad de palabras, encierra también un solo acontecimiento, ¿cómo podemos diferenciar el uno del otro? Como que en estos 10 minuticos nos explicaras un poco sobre eso. Bueno, listo, entonces no leamos y vamos buscando más las diferencias entre ellos. Como les decía, pues algo que son parecidos es que son breves, ¿sí? Pero algo que los diferencia es que el microrrelato es muy lineal, ¿ya? Y generalmente el microrrelato no utiliza mucho la ficción como si lo hace el microrrelato. Pero al final, mire que están pareciendo mucho. Hay que escribir las palabras necesarias. Es que por eso yo les decía que lo fundamental de esto ya sido conocer las estructuras de los cuentos y los microrrelatos, pero no importa. Trataré de ver de qué más decirle, qué otra cosa se puede decir. El cuento oculta mucho, ¿no? El cuento, mientras va narrando, no le dice toda la verdad al lector. En cambio, el microrrelato sí va como más fijo, va narrando su historia, y el lector la va entendiendo. El minicuento oculta más, el microrrelato es más frentero. Sí, porque está contando una historia que al final va a llegar a algo, pero no tiene pues esas otras características que el minicuento sí lo tiene. Dar al lector algo en que pensar, por ejemplo, como el caso del robo. Bueno, le tiraron los ladrones al mar y la policía no tiró. Entonces, ¿qué es lo que lo pone a pensar? Que ellos imaginan, bueno, ¿y la policía por qué no se tiró al mar? ¿Sí? Eso sería, no sé qué otro punto nos queda faltando, porque son como 10. Dale rapidito, Maccabi, para que pues, no leemos los cuentos. Usar un giro final. Usar un giro final es que el microrrelato, como les decía, va en línea recta. Pero al llegar al final, como que se aparta de esa línea recta y se desvía un poquito del camino para poder concluir. Eso es lo que llama usar un giro final. Mire, este es hermosísimo, este cuento, sobre todo por el giro. Este cuento, pues, si ustedes lo leen ya después, van a ver que magnífico, porque va en línea recta y ustedes se imaginan otra cosa muy diferente a cómo termina el cuento. Eso es dar un giro diferente. Como podemos analizar, las diferencias entre los dos géneros breves se encuentran en la estructura y en la complejidad. Ambos tienen estructuras diferentes. La extensión condiciona el grado de desarrollo, que estoy tapado con eso, no puedo leer las palabras al final. Bueno, yo te leo. Como podemos analizar, la diferencia entre los dos géneros breves se encuentra en la estructura y en la complejidad. La extensión condiciona el grado de desarrollo que puede tener una historia o los personajes que la protagonizan. Y esto nos lleva a la siguiente diferencia, que es igual de importante. La complejidad de la historia. El minicuento se centra en una trama, en un único lugar,
y con uno o dos personajes. El microrrelato también. Ambos parten de un suceso. Entonces, ¿por qué es más largo el microrrelato? Porque la historia tiene un mayor desarrollo y la trama es más compleja, es decir, ocurren más cosas. Esto es, mientras que en el minicuento, el problema al que se enfrenta el personaje se resuelve por las buenas o por las malas en un giro, en una línea. En un microrrelato puede haber más de un giro. Una extensión menor requiere que vayamos al grano y nos centremos en lo esencial, pero con una extensión mayor podemos ahondar un poco más en los sucesos de la narración. La complejidad de una historia será la que determine si hemos escrito un minicuento o un microrrelato o una novela. Todo depende de cuánto desarrollemos los hechos. Mire, a grandes rasgos, ahí está la diferencia en la complejidad. Y entonces eso es lo que yo quiero que discutamos muy rapidito. ¿Cómo entienden ustedes la complejidad? Porque ahí es la importancia de saber cuando están escribiendo, si escriben un microrrelato o escriben un minicuento. ¿Alguien lo puede decir rápido? ¿Cómo entiende la complejidad? Como en la vida cotidiana, cuando nosotros decimos, ay, es que eso es muy complejo. Complejo es que está como amarrado, como que está como Exacto, mucho, como la situación que tienen que afrontar ahí en esa historia. Entre más Como compleja cuando hay muchos, y demás. como cuando hay muchos eventos que se entrecrucen entre los personajes, ¿no? Que la historia en sí sea compleja al narrar, digamos, por todos los elementos que intervienen. Eso es lo que más o menos me parece. Yo pensaría que es eso, sí, ¿no? ¿Cómo? Que yo pensaría que es eso. Un ejemplo, la trama general es mataron a doña Cecilia en la esquina de mi casa. Pero don Pepito estaba yendo y se dio cuenta y la miró y fue testigo del asesinato. Y fulanito que iba, o sea, se van desarrollando varias historias como con cada uno de los personajes, pero uno es el acontecimiento. Me imagino que ahí estaría la diferencia, ¿no? ¿Y ese es qué? ¿Microrrelato o minicuento? Yo pensaría que ese es un microrrelato porque ya es el asesino, pero está contando la historia de cómo lo vieron las personas a su alrededor, ¿no? Está armando Correcto. más trama. Eso, la trama se va hilvanando con diferentes argumentaciones. En cambio, el minicuento cuenta en un solo espacio una sola historia. ¿Sí? Entonces, el microrrelato es eso, sí. Y Morcho lleva más trama. Esa es la diferencia. Ya el microrrelato tiene más trama que el minicuento. Oscar, Y eso es lo que llama la complejidad. Ya estamos en el último minuto. Yo pensaría... Bueno, listo, yo creo que terminamos. Sí, despidamos esta primera sesión para que en 3 minuticos nos conectemos a la segunda y ahí ya podemos de pronto extendernos un poco más y hacer los ejercicios que habíamos planeado. ¿Les parece? ¿Listo? Sí, perfecto. Bueno, de esta forma terminamos este primer proyecto de taller de formación literaria, el minicuento.